Esta semana en plenaria, desde el 28 de abril, se vive en el país una ola de protestas lideradas por jóvenes en búsqueda de oportunidades para ellos. Sea la oportunidad para expresarles que los apoyamos y hacemos propios sus anhelos, sueños y esperanzas. Sin embargo, esas protestas pacíficas que apoyamos han sido aprovechadas por vándalos y criminales que han ocasionado hechos lamentables, pérdidas económicas cuantiosas y afectaciones en el orden público en gran parte del territorio nacional. La Cámara de Representantes no fue ajena a la problemática que vive el país y priorizó por una semana todas sus sesiones plenarias, convirtiéndolas en audiencias públicas con el único fin de buscar soluciones, propiciando espacios de participación y escucha, no solo para quienes se han constituido en comité de paro, sino para todos los ciudadanos, líderes sociales y gremiales. La agenda dio inicio desde este lunes hasta el día jueves, con las intervenciones de quienes se han constituido comité del paro, los gremios afectados y autoridades de carácter nacional y regional, quienes tuvieron la oportunidad de que los congresistas y el país entero los escuchara. La plenaria terminó luego de más de 7 horas de sesión, en donde el Orduy escuchó atentamente las más de 50 intervenciones de la sociedad civil, gremios, movimientos, autoridades locales y regionales, sindicatos, entre otros. Adicionalmente, la Cámara dialogó con la sociedad civil con el propósito de abordar la importancia de la contingencia que se vive a nivel nacional. Desarrolló la audiencia pública, la cual tuvo como finalidad escuchar a los invitados de la sociedad civil y a varios representantes a la Cámara. Durante la sesión intervinieron además de alcaldes, líderes sociales, sindicales y demás organizaciones que fueron invitadas por los partidos políticos en aras de habilitar el diálogo con diferentes sectores. Al respecto, el Orduy expresó: sea este momento de pronto para poder hacer algunas precisiones en complemento más, no en contradicción con lo que se ha expresado anteriormente. Permítame, presidente, recordar una fecha histórica, ya que en estos días hemos repetido tantos minutos de silencio en esta plenaria y que seguramente vamos a seguir haciendo. El minuto de silencio es una muestra de solidaridad y de compartir un dolor. Por lo menos eso dicen algunos historiadores, creado o por lo menos inventado por los senadores del Congreso de Portugal por allá, por los años de 1912. Y no era un minuto de silencio, eran 10 minutos. Ojalá que estas circunstancias no nos permitan llegar a más de un minuto. Yo clamo por eso. Pero sea la oportunidad para recalcar que ese minuto significa solidaridad y dolor. Por todos, por la policía, por las Fuerzas Armadas, por los estudiantes, por los que marcharon, por todos y cada uno de los que tienen algo que decir. Lo segundo, presidente, es que siempre, no sé, siento que se nos olvida. Llevamos 431 días de resistencia. Sí, de resistencia contra la muerte, de resistencia contra el COVID, de resistencia contra la pandemia. Y contra esa resistencia se ha venido acompañando de una gran cantidad inmensa de recursos, entre otras cosas, simple y llanamente para que no veamos más muertos colombianos. Siguen ocurriendo circunstancias de los últimos días, ojalá no nos agraven la situación, pero no se nos olvide, estamos en resistencia. Y en resistencia no solamente contra el COVID, resistencia también por parte de los empresarios que en plena época de crisis han tratado de mantener el empleo, han tratado de continuar con sus actividades, han tratado de continuar generando y produciendo los artículos que requiere el pueblo colombiano. Y fíjense qué curioso, presidente, el Valle del Cauca genera o produce el 30% de los huevos, el 22% de los pollos, el 35% de los medicamentos, el 100% del alcohol y el 50% del comercio exterior. Díganos si no los hechos que están ocurriendo ya afectan al país, claro, pero también el país está necesitando todo lo que se produce en el valle, y todo lo que se produce en el valle que no le llega al resto del país también es una afectación contra Colombia entera. Eso también hay que recordar. También hay que recordar algunas cifras supremamente importantes. Una de ellas fundamental, presidente. Una de ellas nos dice que una persona que tiene un salario reduce sus niveles de pobreza a un porcentaje que solamente llega a alcanzar el 22-23%. Mientras no tiene trabajo, su porcentaje de pobreza alcanza el 70%. Es decir, lo que nos está diciendo es que aquí fundamentalmente lo que hay es que generar trabajo. Tener trabajo para los miles de jóvenes que están en la calle, trabajo para los miles de jóvenes que están en diferentes municipios
Pero para generar trabajo también hay que generar empresas. Para generar oportunidades hay que crear empresas. Y las empresas requieren condiciones y requieren incentivos y requieren protección. Y por último, presidente, ha surgido la costumbre de condenar, de simple y llanamente decir que fulanito o sutanito es culpable. Yo veo que se solicita, y en este Congreso he escuchado esas propuestas, investigaciones inclusive con pares internacionales, organismos imparciales que investiguen los hechos que han venido ocurriendo. Pero por favor, mientras esos hechos están siendo investigados y que deben ser objetos de investigación, no podemos condenar a nadie, no podemos hacer juez y parte, no podemos trabajar a través de las redes sociales como si fuera un sistema de guillotina de condenación. Dando continuidad a las audiencias públicas con el propósito de abordar la importancia de la contingencia que se vive a nivel nacional, la Cámara de Representantes escuchó al Gobierno Nacional, a los jefes de los organismos de control y a los voceros de los partidos políticos. Finalmente, para abordar la importancia de la contingencia que se vive a nivel nacional, la plenaria de la Cámara descentralizó una de las audiencias públicas en Cali, para escuchar cada uno de los puntos de vista de la sociedad civil que intervienen en la situación social que conmueve a la capital del Valle del Cauca y al departamento. Con ocasión de las jornadas de protesta que iniciaron el pasado 28 de abril, bloqueos de vías de transporte, performance de vandalismo, coletazos económicos de las prácticas de descontento, defensa de la institucionalidad, entre otras. Por cerca de 8 horas, el día jueves, la plenaria de la Cámara de Representantes escuchó las exigencias y la exposición de motivos de diferentes sectores de la sociedad civil, entre gremios, organizaciones indígenas, gobernantes, jóvenes y asociaciones estudiantiles, organizaciones de reivindicación racial, comerciantes, miembros de ONGs y colectivos culturales. Se espera que de este ejercicio de escucha democrática se promuevan nuevos proyectos y herramientas políticas para enfrentar la crisis. Esta semana, en otros eventos, Lorduy participó en reunión de ponentes de las comisiones primeras de Senado y Cámara, sobre el proyecto por el cual se pretende modificar el Código Disciplinario. Allí expresó que el Congreso, dentro de su facultad de configuración normativa, avalada de manera reiterada por la Corte Constitucional, puede consagrar y otorgarle facultades jurisdiccionales a las autoridades administrativas de vigilancia y control, tal como se ha hecho con las superintendencias, para mencionar solo estos órganos como ejemplo.